Y ya estamos como todos los lunes en nuestro segmento Conexión Directa y Efectiva con el equipo de DIE Asesoría. Saludo a Bessie Torres, quien nos acompaña como cada 15 días en este segmento de Vino para Inspirar, y en esta ocasión para hablar acerca de la gestión de proyectos en entornos VUCA. Antes de presentar a nuestros invitados, te doy la bienvenida, Bessie. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Carla. Al igual que tú, pues ayer como ciudadana escuché el debate y mira qué interesante. Justo hablamos de entornos VUCA, que es entornos de incertidumbre, y el tema político es parte importante de precisamente el entorno, y por eso quisimos, antes de cerrar marzo, el primer trimestre del año, hablar de algo tan importante como es la gestión de proyectos en estos momentos. Sí, y la gestión de proyectos en administración de empresas, pues es la disciplina que estudia el planteamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Y por supuesto que hay muchos objetivos que queremos alcanzar como emprendedores o como empresarios. Pero antes de pasar al desarrollo, por supuesto, quiero yo darle la bienvenida a nuestros invitados y sobre todo presentarlos. La primera invitada es Caterine de la Torre. Ella es una ejecutiva de operaciones que busca el desarrollo empresarial sostenible. Cuenta con 16 años de experiencia en el desarrollo y la ejecución de estrategias para mejorar las operaciones y los procesos en una organización. Actualmente, directora de proyectos, tiene una amplia también experiencia en conocimientos en mercadeo, publicidad, ventas, diseño de productos y manejo de marcas, así como también en dirección organizacional y operacional de compañías de producción. Hola, Caterine, bienvenida a Vino para Inspirar. Hola, muchísimas gracias por invitarme, Carla. Y también le doy la bienvenida a Mauricio Orbe Garcés, quien ha trabajado en los últimos 15 años en varias empresas de consumo masivo en Latinoamérica y Europa, principalmente en áreas de estrategia comercial y corporativa, así como en comercio internacional en varias regiones en el globo terráqueo, hasta que no colonicemos Marte. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Vino para Inspirar. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Mauricio está conectado desde Londres. Allá son buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes desde acá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme de antemano para poder desarrollar este tema que habla acerca de la gestión de proyectos en entornos VUCA. Caterine, si podríamos un poco establecer, ponernos en contexto, que pongamos en contexto a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es esto de los entornos VUCA y por qué toman mayor fuerza el tema de la dirección de gestión de proyectos? Ok, gracias, Carla. Estos son temas de cuando uno maneja proyectos, hay una cierta incertidumbre que se tiene que manejar, tanto manejando costos, alcances y tiempos, y es crear un balance de la incertidumbre que existe dentro, pienso yo, principalmente estos tres parámetros. En una organización uno debe tener una planeación estratégica, debe manejar una medición de riesgos, tienes que manejar un manejo de cambios, tienes que manejar interdependencias entre muchas actividades. Hay mucha incertidumbre que varía dentro de un proyecto, y mientras uno tenga una planeación clara, esa incertidumbre va bajando y es mejor controlable. Ok, listo. Mauricio, esto de los entornos VUCA, es como que de un tiempo acá se tomó con más fuerza o con más interés esto. ¿Es que acaso antes no había tanta incertidumbre de la que existe actualmente? La incertidumbre en general es una constante con la que vivimos en básicamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Sean proyectos, sea la vida personal, sea emprendimientos, es una constante con la que siempre lidiamos. A veces influencian más los resultados, a veces influencian menos los resultados, pero siempre es algo que está ahí. Evidentemente, durante los últimos 12, 13 meses hemos vivido un entorno de mayor incertidumbre. Sin embargo, ha sido siempre una constante, y por esto es que precisamente el concepto de VUCA ha ido tomando más fuerza, porque es el manejo proactivo de estos entornos que han estado siempre presentes. Ok, ahora, dentro de lo que son las empresas, algo que decías, Caterine, es que te ayuda de cierta manera a bajar la tensión, porque igual no podemos adivinar el futuro, pero hay formas. La dirección de gestión te ayuda, la gestión de proyectos te ayuda un poco a plantearte diferentes escenarios.
Es correcto, porque tú mides cuánto riesgo puede haber, mides los riesgos de cada tarea, cada actividad, cada meta a la que quieres alcanzar, mides los riesgos también como equipo, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, qué oportunidades hay dentro de ese proyecto, qué amenazas hay. Y con eso tú puedes controlar hasta cierto punto la incertidumbre que existe dentro de ese proyecto. Ok, Mauricio, ¿qué tipo de actividades o iniciativas tú sugieres que realicen las empresas precisamente para empezar a ponerle mayor énfasis a este tema de controlar los entornos? Es decir, no todas quizás, y cuando hablamos de emprendedores o microempresarios, no creo, digo yo, que cuenten con un profesional especializado en este tema. Pero entonces, ahí tú, ¿qué sugieres hacer en ese sentido? Yo creo que una de las claves para manejar la incertidumbre es enfocarse en lo que uno puede controlar. Creo que muchas veces las organizaciones, los emprendimientos se ven afectados por cosas que son externalidades que muchas de esas no son controlables. Y creo que la clave del éxito es enfocarse en aquellos parámetros, en aquellas mediciones, en aquellas iniciativas, en aquellos elementos que están bajo el control del emprendedor, del empresario, ¿no? Entonces, enfocándose en esas, se busca encontrar ese balance adecuado entre lo que se está buscando y cómo se puede llegar, cómo se puede desarrollar eso, ¿no? Entonces, creo que la clave es precisamente eso. Enfoquémonos en lo que está bajo nuestro control. O sea, lo que sí podemos manejar. Efectivamente. Bueno, yo creo que aquí se pone en juego o se revela si esa persona que está al frente de su negocio, ¿qué nivel de liderazgo tenga, Caterina? El nivel de liderazgo va a depender muchísimo, si es necesario. Tienes que manejar una muy buena comunicación a través de todos los equipos, porque acordémonos que un proyecto son muchos recursos. Hoy en día y con el tema de la pandemia, estamos viendo que estos recursos incluso ya son internacionales, ya los equipos son formados internacionalmente. Y mientras tú tengas una buena comunicación como líder, manejas mejores los recursos, manejas mejores tus tiempos, manejas mejor tus costos y por ende tienes una mejor planeación, organización y manejas mejor la incertidumbre. La comunicación entonces es lo que un poco fortalece la decisión. Y claro, ese líder un poco se empodere, averigua un poco más y retomando lo que dice Mauricio, ver qué es lo que existe y realmente qué son fantasmas y qué sí es real para poder entonces tomar acciones. Mauricio, ¿trabajas mucho o has trabajado mucho, Mauricio, con productos de consumo masivo, no? O sea, estamos hablando de ese cliente final que compra cosas quizás no muy onerosas, no lo sé. ¿Cómo hablamos en ese sentido con aquellos emprendedores, empresarios que tienen que llegar a ese consumidor que quizás está pensando en comprar o no comprar ahora porque la situación aparentemente no pinta bien? ¿Qué pueden hacer ellos entonces? ¿Qué gestión de proyectos pueden empezar? Es enfocarse en lo que más cuenta. Yo creo que a nivel de consumidor, pero a nivel muchas de estas compañías también desarrollan negocios con otros negocios, lo que se llama B2B. Y es precisamente entender cuáles son sus preocupaciones, por dónde viene la incertidumbre. A veces viene incertidumbre por el lado de pagos, a veces viene incertidumbre por el lado de calidad del producto. Entonces es un poco siempre empezar por las necesidades, sea del consumidor, sea de tu cliente final, entender de dónde vienen esas preocupaciones y pues lo que decía hace un momento, ¿no? Manejar proactivamente esa incertidumbre una vez que entiendes de dónde viene el problema. Creo que parte de la clave de los negocios exitosos es cuando saben entender a sus clientes, y parte de entender a sus clientes es precisamente venir y aprender y entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus motivaciones y cuáles son esas áreas de incertidumbre en las que están metidos, ¿no? Ok, entonces tenemos que poner también en contexto al equipo de trabajo. Si ambos podrían decir, dar sus sugerencias o lo que su experiencia les ha permitido, ¿cómo tiene que manejar un director de proyectos a su equipo de trabajo?
Y me encantaría que los dos me den su punto de vista y quizás podríamos empezar con Katy. Yo te diría que buscando optimización tanto en costos, alcances y tiempo, manejando un claro alcance de proyecto, y si hay algún cambio, pues entendiendo que van a haber reajustes, manejando bien tus costos, manejando bien tus tiempos, manejando bien una comunicación y manteniéndose organizados a través de toda la estructura. Ideas claras, directrices claras con ellos. Es correcto. Mauricio, ¿qué podrías tú agregar, por favor? Yo creo que el elemento que Katy menciona en términos de comunicación es sin duda clave y es uno de los elementos fundamentales. Creo que el otro elemento importante también es la definición de qué es lo que queremos alcanzar, la definición del objetivo claro. Muchas veces muchos proyectos pierden muchos recursos al tratar de llegar a algo cuando este algo no está claramente definido. Entonces, mucho del ruido que se genera en términos de pérdida de recursos, pérdida de elementos que son parte del proyecto, es precisamente cuando ese objetivo no está claro. Y tengamos presente que esos objetivos van evolucionando. A medida que entramos e iniciamos un proyecto, los objetivos se van amoldando de acuerdo a la realidad de lo que vamos encontrando. Años atrás, una persona con la que trabajaba me decía, el momento en el que escribes el brief inicial de un proyecto es tu momento de mayor ignorancia sobre el tema. Y es cierto. Es precisamente el momento en el que sabes un poco la dirección a donde estás apuntando. Sin embargo, no tienes toda la claridad de todo lo que está pasando en ese entorno que probablemente estás iniciando. Entonces, hay que ser flexibles, sí, adaptar a ese objetivo a medida de que el proyecto va avanzando. Y nuevamente, vuelvo al tema de la comunicación. Creo que la comunicación es fundamental para mantener ese objetivo vivo y que los recursos que se asignan a un proyecto sean los más efectivos para alcanzar ese objetivo. Sí, bueno, ahí hablamos del tema de la volatilidad, ¿no? Cuando tú dices, empiezo yo diciendo algo, pero la verdad es que no sé cómo vaya a terminar. Entonces tengo que ser flexible frente a escenarios que son tan cambiantes y que cambian tan rápido, pues tengo que aprender a ser flexible en la toma de decisiones y saberme adaptar más rápido. ¿Cómo? Ahora, eso, absolutamente, ok, ya, pero ¿cómo lo desarrollo? Soy una líder de mi organización, estoy dirigiendo un proyecto y me cuesta adaptarme. ¿Qué sugieres? Ambos, por favor, ¿qué sugieren que podrían hacer estas personas entonces para un poco más amoldarse a esta forma de ser? Incluso ahí Katy, por favor. Les voy a ganar un ratito porque la mirada desde afuera ayuda como facilitadores, Carla. En estos momentos justo de alta incertidumbre, el líder no es el que tiene las únicas respuestas. Más bien quizás la primera forma de cómo empezar es armar y acompañarte de un equipo que te ayude a ver un problema o una situación desde diferentes perspectivas, de tal manera que tú tengas más información para tomar decisiones y una mayor participación de las personas. Tanto Mauricio como Kat han hablado de que la comunicación es importante, pero la comunicación inicia desde el inicio, desde levantar bien la necesidad, desde identificar los riesgos de diferentes partes de la operación antes de iniciar un proyecto, de tal manera que no todo quede en los hombros del líder, sino que haya un equipo con roles claros, con objetivos claros y por eso me quería un poco adelantar a nuestros dos invitados, porque realmente desde afuera es como la mayor ganancia que hay en estos momentos en integrar equipos de trabajo, no solamente un líder sosteniendo un proyecto. Y ahora sí, dejo a los invitados. Sí, no sé si ya con lo que dijo Bexy ya se respondió mi pregunta o algo más que quisieran decir a ambos, por favor. Sí, va alineado, o sea, es un tema de, sí, tienes que tener una clara comunicación, tienes que tener claras responsabilidades de cada integrante, de cada participante del equipo de este proyecto. Cuando uno tiene un cambio de alcance, lo primero que tienes que analizar es cuáles son las tareas que estás ejecutando, cuáles son las interdependencias y cómo este alcance va a afectar a tu cronograma de proyecto, cómo te va a afectar en tus ejecuciones.
y te readaptas a eso. Pero no es tanto así como que tienes 1000 problemas y no sabes cómo lo vas a manejar. Es simplemente una reorganización de la estructura que ya estás ejecutando. No sé, Mauricio, sí. Mauricio, por favor. Sí, yo creo que un tema que me ha funcionado mucho es un proceso de retroalimentación claro. Creo que el punto que mencionaba Bexy es muy importante, asegurarse que cada uno de los miembros de un equipo tienen el empoderamiento necesario para asegurarse de que pueden cuestionar incluso la dirección. Sin embargo, dejar establecido claramente cuáles son esos mecanismos y canales para recibir retroalimentación, sea del equipo, sea del mercado, sea de tus clientes, permite precisamente llegar a esos puntos que están generando una dificultad y a través de los cuales tienes que redefinir la dirección, si es que es del caso, ¿no? Entonces creo que esos canales, establecerlos lo más formalmente posible es un tema muy, muy importante para que se pueda ajustar estos elementos. Muchísimas gracias tanto a Caterine de la Torre como a Mauricio Orbe Garcés por habernos acompañado pues en esta conexión directa y efectiva para hablar acerca de la gestión de proyectos en entornos VUCA. Bexy, para finalizar o concluir este espacio, es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Desde la parte, desde afuera, alguien que pueda un poco guiar cuando no se ponen de acuerdo o cuando el líder y la organización como tal, pues no saben qué camino tomar, pues la facilitación aquí juega un papel primordial. Es correcto, Carla, en varios sentidos. Uno, muchas veces un facilitador puede aportar a la primera sesión de ideación para ayudar a aterrizar y poner en blanco y negro ese brief inicial que comentaba Mauricio. O sea, es decir, tengo una idea, pero a lo mejor ya en una discusión de equipo la puedo concretar. Algo también súper importante en que se está trabajando ahora, volver a revisar a nuestro consumidor, a nuestro cliente. El entorno ha cambiado y también los hábitos de consumo han cambiado y a veces estamos generando proyectos desde nuestra realidad interior y no hemos vuelto a revisar. En eso también te puede ayudar un facilitador. Vuelve a revisar para quién estás trabajando, actualiza las necesidades que tiene tu cliente de tal manera que tu proyecto sea más dirigido a eso, ahorrando tiempo, ahorrando costos, siendo más efectivo. Así que aquí estamos los facilitadores y mucho podemos contribuir a profesionales como Catherine y Mauricio porque tienen mucha experiencia en la gestión de proyectos. Muchísimas gracias una vez más a Catherine y Mauricio por habernos acompañado en Vino para Inspirar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bexy, por favor, las redes sociales de ustedes, ¿cuáles son? Muchas gracias como siempre, nos encuentran, ya saben, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter como DIE Asesoría. Y en unos días, como decía Carla, por ahí también estamos compartiendo el video del programa. Es una forma de generar contenidos y llegar con estos contenidos a más personas. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.